desde el inicio, usted sabe que Estados Unidos le ha suministrado armamento a Ucrania para su defensa, por supuesto. Sin embargo, se había negado en todo momento a que Ucrania atacara con misiles de largo alcance o con otro tipo de armamento, ¿no? Significativamente poderoso, algunas de las principales ciudades. Suelo ruso es algo así como ellos están atacándote y tú te vas a defender, pero tú no vas a atacar sus ciudades. Desde que trascendiera precisamente que Moscú estaba nucleando su ejército también con efectivos norcoreanos, pues bien, ayer se informó que Joe Biden había tomado la decisión de decirle a Volodymyr Zelensky vía libre, luz verde para usar esa famosa línea roja. Vamos a ver. Una autorización que podría dar un vuelco al conflicto entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, dio luz verde al uso de misiles estadounidenses de largo alcance por parte del ejército de Ucrania para atacar posiciones estratégicas en el interior del territorio ruso. Los detalles fueron publicados por los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la agencia de noticias AFP, citando a fuentes bajo condición de anonimato. Aún no hay una confirmación oficial por parte de la Casa Blanca o el Pentágono. El presidente Volodymyr Zelensky, quien no confirmó ni negó la información, sí aseguró que los misiles hablarán por sí mismos. Muchos en los medios de comunicación están diciendo que hemos recibido permiso para tomar las acciones apropiadas, pero los ataques no se hacen con palabras, esas cosas no se anuncian, los misiles hablarán por sí solos. El permiso que Washington habría concedido a Kiev para llevar a cabo ataques con misiles de fabricación estadounidense se conoce tras una ola de masivos ataques de Rusia, que en las últimas 24 horas lanzó 120 misiles y 90 drones. Mientras en la capital los residentes se refugiaban en las estaciones subterráneas del metro, la ciudad de Sumy, en el noreste, lloró a 8 víctimas mortales de un ataque ruso, incluido un niño y al menos 10 heridos. Horas antes se reportaron masivos bombardeos que dejaron al menos 11 muertos y una veintena de heridos y dañaron severamente la infraestructura energética del país. En las últimas semanas, los ataques rusos a Ucrania han sido despiadados y han infligido grandes bajas en el ejército de defensa de Ucrania. O sea, estamos hablando de que la contraofensiva y la resistencia de Ucrania, admirable, por otra parte, no tenemos ninguna duda, pero había comenzado a resquebrajarse. Ya son años de desgaste, parece mentira, pero mire el tiempo que llevamos ya en esto. Y bueno, indudablemente, la potencia armamentística, militar, de ejército mucho mayor que es Rusia, aún cuando Estados Unidos ha equilibrado la balanza por el suministro directo de armamento y de tecnología a Ucrania, de todas formas el desgaste es enorme. Antes de viajar al G20 en Brasil, el presidente de Francia aseguró desde Argentina que las acciones muestran que Vladimir Putin no quiere la paz y pidió presionar de verdad a Rusia para que negocie. Pero creo que hoy, si hay que saber cuáles son las intenciones del señor Putin, lo que acaba de hacer sobre el terreno es una clara señal. Sean cuales sean sus declaraciones, no quiere la paz. A mí, yo mirando algunos comentarios de ustedes ahora mismo, lo que me surge es una idea y me gustaría que lo comentaran para hacer brainstorm. A mí a veces me pierde un poco la lógica de aquellos que te dicen con los dictadores no se negocia. Pero entonces están muy bravos porque la administración Biden le dice al aliado al que tienen la obligación moral de proteger. Obligación no porque se escribió en el viento, obligación porque tras la caída del derrumbe del campo socialista, Estados Unidos se comprometió con, por ejemplo, con Ucrania a defenderla si en el futuro Rusia los atacaba y a cambio Ucrania iba a entregar sus armas nucleares. Pero mi pregunta es, aquellos que te dicen que con los dictadores no se negocia, que es mano dura, es fuego, es enfrentamiento, pero entonces cuando se hace en este caso te dicen lo que hay es que sentarse a negociar con Vladimir Putin. Repito, yo tengo mis propios conceptos, pero me gustaría comprender el de ustedes porque en algunos casos cuando te dicen con las dictaduras no se negocia, con los dictadores no se negocia, pero entonces después veo que hay molestias porque algo como esto ocurre en un momento en el que están masacrando al que debes defender y entonces me pierdo un poco en la lógica, ¿eh? Y no está dispuesto a negociarla.
En el sur, en Zaporilla, Odessa y Mykolaiv también se reportaron múltiples ataques que dejaron graves daños en el sistema eléctrico, lo que aviva temores de las intenciones de Moscú de devastar la capacidad de generación de energía de Ucrania de cara al frío invierno. Nuestra posición ha sido muy clara en cuanto a la necesidad de evitar una escalada permanente de la guerra de Ucrania. Queremos la paz, pero queremos la paz con justicia. Pero lejos de una paz bajo los estándares del derecho internacional, se cree que Ucrania tiene planeado lanzar su primer ataque con misiles de largo alcance en los próximos días, según confirmaron las fuentes estadounidenses. Y aunque el Kremlin no se ha pronunciado al respecto, el líder ruso Vladimir Putin sí advirtió en septiembre sobre el uso de este tipo de armamento en el conflicto. Esa advertencia estaba dada, indudablemente. Repito, usted lo que tiene, y yo aquí tengo bien diseñado cuál es mi modo de pensar, cuál es mi estructura mental al respecto, pero creo que hay algunos que no lo tienen bien claro. Yo hoy me estaba dando cuenta, por ejemplo, cuando estaba escuchando el discurso que les voy a poner de Marco Rubio, que lo vamos a disfrutar de inicio a fin, ustedes y yo, pero yo me daba cuenta de que hay determinados mecanismos en los cuales cierto grupo de personas no se ponen de acuerdo con respecto a qué quieren pensar, qué quieren defender. Les voy a poner un ejemplo. Estamos de acuerdo y hemos estado de acuerdo, muchos de nosotros, muchos de ustedes, en que el uso y abuso que han hecho los cubanos de ciertos privilegios, ¿no? Ciertas prebendas, iba a decir, mezclé ambas palabras, ciertos privilegios y ciertas prebendas en Estados Unidos, había que pararlo, ¿verdad? Había que frenarlo. Eso lo ponemos ahí como una premisa en la que estamos de acuerdo. Inciso B, algunos van un poco más allá y te dicen hay que frenar el relajo migratorio de que prácticamente cualquiera que llega, prácticamente cualquiera que pega un pie al otro lado, pues busca la forma de quedarse y se queda. Ok, esa es otra premisa. Otros, incluso como el senador próximo secretario de Estado, Marco Rubio, te dicen, como les puse aquí la semana pasada, los cubanos han aprovechado determinados callejones legales, determinadas medidas para la protección de perseguidos políticos para, sin serlo, acogerse a esto, y esto hay que pararlo también, ¿verdad? Tenemos esas tres premisas. Bueno, pues Barack Obama llega y al final te dice, ¿sabes qué? Pies secos, pies mojados, se va del parque. Y entonces algunos acusan de esos mismos a Barack Obama de hacerle el juego a la dictadura. Yo no comprendo. Porque pies secos, pies mojados, precisamente lo que permitía es que todo cubano, A, B, C, hasta la Z, todo que pegaba un pie, si usted lograba tener el pie seco en tierra americana, usted era admitido inmediatamente y usted tenía la facultad de acogerse a la ley de ajuste cubano sin problema ninguno. Entonces algunos se oponen a los abusos, pero entonces si llega Barack Obama y lo deroga, te dice, le estás haciendo el juego a la dictadura. Entonces no me queda muy clara la lógica. También me sucede con respecto a esto mismo. A los enemigos se les combate o se cede o se abre de piernas. Porque a mí me gustaría ver ahora mismo, por ejemplo, si quien estuviera pidiéndole a Ucrania desde el principio que le diera el territorio a Vladimir Putin, si fuera la actual administración, te dirían, son unos pendejos los demócratas. Como es la administración Trump 2.0 y como es Donald Trump el que tiene ese enfoque, entonces ahí sí está bien. Yo lo único que digo al respecto es hay que tener coherencia, hay que tener consistencia. Si usted defiende la política de mano dura, si usted defiende con las dictaduras no se negocia, si usted defiende lo que hay es que pulverizar a los dictadores, entonces usted no puede decir, ay, sí, lo que hay es que entregarle el territorio para acabar con esta guerra, porque eso es completamente inconsistente con esa forma de pensar. Hay que ser coherentes o con un punto de vista o con el otro, porque si no parece puro flip-flop, como se dice en política. Dicho esto, vamos a ver este otro reportaje al respecto sobre la famosa línea roja que se está cruzando, El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llevaba meses pidiéndolo. Ucrania quiere utilizar misiles de largo alcance contra objetivos rusos. Hasta ahora, una línea roja de los aliados occidentales. Hoy, el presidente Biden habría levantado ese veto según medios estadounidenses. Una respuesta rápida a una pregunta. Ariel, me preguntas que si yo creo que Estados Unidos no puede prescindir del comercio con China y me dices que tú crees justamente lo contrario. Solamente te voy a dar un dato. China es dueña de la mayor parte de la deuda de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de cifras que probablemente ni tú ni yo sepamos escribir. No, ni Estados Unidos ni nadie. Ojo, a la inversa también. Una cosa no quita la otra.
que Estados Unidos no se puede dar el lujo. A ver, estimado Ariel, no hace falta que yo te diga a ti cuánto se importa y cuánta manufactura de Estados Unidos está en China. No hace falta que yo te cuente que hasta los iPhone son fabricados directamente con mano de obra, directamente de China, ¿verdad? Entonces, modificar todo eso, usted sabe a cuánto dispara los costos cuando usted contrata la mano de obra que usted tiene en China de todas estas fábricas que pagan incluso buenos salarios con buenas condiciones, tratándose de China, pero a costos mucho menores. Cuando usted extrapola eso a Estados Unidos, el iPhone te va a costar $10,000. Por solamente poner un ejemplo. Así que yo estoy de acuerdo contigo en que prácticamente nadie puede darse el lujo de no comerciar con Estados Unidos ni con China tampoco. Putin advirtió que esto supondría una escalada mayor en el conflicto. En los próximos días, Ucrania podría empezar a usar esos misiles suministrados por Washington, según apuntan algunas fuentes. Biden ha prometido ayudar a Kiev todo lo posible antes de que termine su mandato en apenas 2 meses, frente a un Trump reacio a seguir enviando armas a Ucrania. Todo esto ocurre en una jornada marcada por uno de los mayores ataques aéreos rusos de los últimos meses. Hay al menos 10 fallecidos y decenas de heridos en varias regiones. Misiles y drones han sobrevolado el cielo ucraniano. El objetivo, el sistema energético de Ucrania. Mañana hay programados cortes de luz por todo el país para reparar las infraestructuras dañadas. Los ataques también han llegado a la capital. Allí, muchos han buscado refugio en el metro. Ahora bien, esto significa, a ver, para poner las cosas en contexto, porque veo que algunos están ya ahora mismo comprando bidones de agua, mantas contra la radiación nuclear y... Mira, déjame ni bromear con eso, ¿no? Déjame ni... Yo suelo ponerles a ustedes las cosas bastante malas con respecto siempre que se habla del tema nuclear, porque mientras más lees, mientras más te documentas, más entiendes el peligro catastrófico que hay, y es precisamente de eso de lo que se trata. Vamos a poner las cosas muy simples, ¿eh? Es como si usted le hubiera dado a Adolf Hitler el mayor arsenal nuclear del mundo. Imagínese usted, ¿no? Bueno, ese es el peligro que hay en la actualidad con Vladimir Putin. Ese es el peligro. Si yo creo que está tan loco, fíjese cómo estoy utilizando la hipérbole con toda intención. Creo que está tan loco como Adolf Hitler, le tengo que decir, no lo creo. Hitler era un individuo completamente endemoniado, embargado y entregado. Era un tipo borracho de sus ideas. No creo que Vladimir Putin llegue hasta ese nivel, pero de que tiene la misma casta, de que pertenece a la misma especie de individuos que quieren apoderarse y sobre todas las cosas, en el caso de él, recuerden que él preside, él es el dictador absoluto, número 1 de la nación más grande del planeta y viene a ser algo así como el heredero de un imperio de zares que tenían absolutamente todo el control y que eran la verdadera potencia del mundo. La Unión Soviética lo fue, indudablemente. Después comenzó el enfrentamiento con Occidente, con Estados Unidos y perdió, ¿no?, en esa Guerra Fría, pero la realidad es que la nación también más grande del planeta y la que desarrolló incluso, por ejemplo, algunos de los mayores experimentos nucleares de la historia se han hecho allí. La bomba del zar, creo que algún día puse algo al respecto, voy a retomarlo por estos días, ¿no? El mayor artefacto nuclear que se haya detonado jamás. Entonces estamos hablando de un individuo que tiene todo eso por dentro y que, a diferencia de Adolf Hitler, sí tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucha cautela. Y yo vuelvo a retomar el punto anterior. Si usted me pregunta a mí, yo quiero negociación. Si usted me pregunta a mí, si usted me dice, a ver, Ernesto, ¿cuál es tu punto al respecto? Yo quiero negociación. Yo quiero que esto pare, sí. Pero yo no voy repitiendo por la vida como un loro, con las dictaduras no se negocia, con las dictaduras no se negocia, hasta el momento en que te das cuenta de que es el único camino. Y ahí dices, o de que es el único camino, o de que es tu líder amado, tu presidente amado el que piensa hacerlo. Entonces ahí está bien. Eso es pura inconsistencia. Paren de repetir lemas, ¿eh? Los lemas vamos a dejarlo para los matutinos de la escuela primaria, donde te obligaban, que tú ni siquiera sabías lo que estabas diciendo, porque ¿qué puede saber un niño en segundo grado de qué cosa es Pioneros por el Comunismo Cenepos como el Che? No puede tener ni puta idea, ¿verdad? Pero vamos a dejar los lemas para eso. En el mundo real, en el mundo donde usted quiere conservar su vida, sus hijos, su bolsillo, ¿verdad? El costo de la economía o la inflación baja o el costo de la vida, iba a decir, y la economía y todo esto en buenos niveles, en ese mundo todo es negociable.
absolutamente todo. Por eso lo digo, lo que hay es que ser consistente. Lo que hay es que ser coherente. Y usted me imagino que haya escuchado aquello de a veces perdiendo se gana, ¿verdad? Esto también se aplica en política. Dicho esto, creemos que Volodymyr Zelensky va a ser tan temerario de, por ejemplo, utilizar 4 o 5 de estos misiles de largo alcance y bombardear Moscú. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es que aquí sencillamente ya estamos hablando de una declaración de guerra abierta, absoluta, y lo próximo que va a ocurrir es que entonces va a utilizar Vladimir Putin algunos de sus juguetitos nucleares. Los que tengan menor, no los de mayor alcance destructivo, porque en ese caso también se podría afectar, recuerden, ¿no? La cercanía y demás. Pero algunos de los que tengan menor alcance destructivo podrían ser utilizados en Ucrania, y ahí entonces sí es, para utilizar un término bien popular que usted y yo conocemos, la descojonazón nuclear. Sí, no hay que llegar ahí. Esta analista que le voy a poner a continuación creo que coincide con esa perspectiva. Déjeme ver si es esta. No, acá. La perspectiva de que independientemente de esta utilización, no cree por el momento que se vayan a atacar las grandes ciudades rusas. Quisiera que empezáramos hablando de lo que nos comentaba Natalia y también lo que citan fuentes al periódico New York Times, y es que esta decisión, ¿no?, de Joe Biden de finalmente autorizar el uso de los misiles de largo alcance estadounidenses por parte de las fuerzas de Ucrania contra el territorio ruso, viene dada a raíz de esta llegada de tropas norcoreanas a luchar junto a las filas rusas, ¿no?, contra Ucrania. Le pregunto un poco qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?, si son tan determinantes estas tropas norcoreanas para el avance ruso. A mí me parece más bien que es una señal de parte de Joe Biden a Corea del Norte, porque ya está inmiscuyéndose, ¿verdad?, en asuntos de geopolítica internacional, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que Corea del Norte se sienta en la libertad de enviar sus soldados, ¿verdad?, que se estiman entre 10.000 o 40.000 soldados para apoyar los soldados rusos en la región de Kursk y tratar de liberar ese territorio del control ucraniano, es una forma, me parece, una forma de amenazar a Washington D.C., dándole a entender al gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos que Corea del Norte es una potencia militar importante y que puede apoyar en cualquier conflicto que sea necesario. La decisión también de Biden tiene un poco que ver porque la ofensiva rusa en los últimos meses ha sido devastadora para los ucranianos, que han perdido muchos soldados y mucho material importante, estratégico y militar, y no están ganando en el frente de batalla. Así que me parece que también Biden toma esta decisión un poco para darle a entender a Corea del Norte que no puede hacer lo que guste, ¿no? ¿Cómo es posible que usted vea que se están reforzando para colmo con otras potencias nucleares? No olvidar, Corea del Norte puede ser muy muerto de hambre en términos de economía, pero tienen armamento nuclear y tienen un ejército temible. De eso no hay ninguna duda. ¿Cómo es posible que usted vea que los aliados se están confabulando precisamente para atacar todavía más a Ucrania y usted no haga nada? Eso no es debilidad. Por eso repito, hay que ser coherentes. Eso no es debilidad. Que Estados Unidos vea eso y no haga absolutamente nada y no tome ninguna determinación que pueda dar un paso hacia adelante en este conflicto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajarse los pantalones, cederle absolutamente el territorio que quiera Putin y punto final. Eso es fortaleza. Eso es negociación. Vamos, no me jodan. Por eso que estoy diciendo que yo veo a veces un callejón sin salida en la lógica de algunos, que no puede seguir, como quien dice, intrometiéndose, ¿verdad? Y en asuntos de tal índole, pero también es una forma de apoyar al ejército ucraniano 2 meses antes de que llegue Donald Trump al... Voy a responder un comentario porque me parece justo e interesante. Chris Forrest, me dices, espérate que lo voy a poner aquí para sustentar lo que voy a decir. Ernesto, Putin es tan HP como Hitler, no hay diferencia alguna. No es negociable el territorio de tu nación, solo si Rusia se retira incondicionalmente del territorio de Ucrania. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, lo de no ceder tu territorio y demás. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Solo te voy a poner un ejemplo. Yo te aseguro que si Vladimir Putin fuera tan hijo de puta como Adolf Hitler, ahora mismo estaríamos hace mucho tiempo en guerras nucleares. Estaríamos con el invierno nuclear. Yo te aseguro que si Adolf Hitler hubiera tenido lo que tiene Vladimir Putin
o que Vladimir Putin tuviera dentro el nivel de obsesión con el dominio planetario que sí tenía Adolf Hitler, yo te aseguro que estaríamos en otra fase. Por eso es que yo digo que los ubico a Putin un par de escaños más abajo con respecto a la locura hegemonista y a la locura, dicho de otro modo, a ver, por más asesino que sea, que lo es, que lo sustento, no voy a ser yo quien va a venir aquí a limpiar la cara a Vladimir Putin, faltaba más. En lo absoluto. No, yo sí lo considero un dictador absoluto. Yo sí no le tiro ninguna flor a Vladimir Putin. Yo sí no digo, bueno, pero es un hombre duro. No. Yo sí no veo absolutamente nada que elogiar en él. Pero, por ejemplo, el exterminio de una raza completa de seres humanos, de una etnia completa, de una nacionalidad completa, al menos eso no lo ha llevado a cabo, ¿verdad? Entonces hay que ubicarlo un par de escalones por debajo. Dicho esto, comprendo cuál es tu razonamiento y estoy, repito, parcialmente de acuerdo. El poder y un poco tenerlos en una mejor posición a la hora de negociar. No olvidemos que muy bien anoche fueron ataques a ciudades bien importantes en Ucrania. Se han visto ataques en las últimas semanas a ciudades como Odessa, Lviv, obviamente la capital y Gerson, además de otros pueblos que ha habido una avanzada importante rusa. Así que me parece que hay dos puntos a considerar. Obviamente Donald Trump, pero también poner a los ucranianos en una mejor posición a la hora de negociar lo que se vislumbra sea un acuerdo de alto al fuego cuando entre Donald Trump al poder, pero también es una forma de decirle a Corea del Norte que no debe estar inmiscuyéndose en estos asuntos de tanta relevancia a nivel de geopolítico, ¿no? Porque es una guerra entre Rusia y Ucrania y traer a un externo es muy peligroso. Claro, pero Zaira, lo que uno se podría preguntar también es si mandar una advertencia a Corea del Norte compensa el riesgo de escalada que puede conllevar estos ataques con armas estadounidenses contra el territorio ruso, ¿no? Porque Vladimir Putin ha señalado este movimiento como una de las líneas rojas que lo enfrentarían directamente con la OTAN. Le preguntó si Joe Biden a esta hora ya no teme a esta escalada o si ya no toma tan en serio la amenaza por parte de Vladimir Putin. Yo creo que es lo último, como correctamente has mencionado. No olviden ustedes que estos países, y en esto se parecen bastante, Rusia y Corea del Norte, a diferente escala, por supuesto, pero tienen un discurso, digamos, para la comunidad internacional en política exterior, pero también tienen un discurso para el interior de sus naciones. ¿A qué me refiero? A que la propaganda bélica desafiante. A ver, si usted se hubiera guiado por lo que han dicho Kim Jong-il, Kim Il-sung, ahora Kim Jong-un, que a usted le puede parecer un trabalenguas, pero lo acabo de decir correctamente. Si usted se hubiera guiado por esto, ya usted se hubiera despedido de sus hijos hace mucho tiempo, ¿no? Porque vamos a llenar el sol y el invierno nuclear y lo que vamos a hacer es destruir y no le tenemos miedo. Y sobre todo en Seúl, sobre todo en Corea del Sur, ya se hubieran despedido de todo el mundo y no tuviéramos los Samsung y no tuviéramos a Kia. ¿Por qué? Porque la retórica bélica de esta gente es brutal. Forma parte de su estrategia para mantener enervadas a sus masas, ¿no? También ocurre así un poco en Rusia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hombre, literalmente miles de armas atómicas. O sea, la diferencia entre el puñado de armas nucleares que puede tener Corea del Norte, más que suficientes para armar esa misma, perdóneme la grosería, la misma descojonazón que comentábamos hace un momento, la puedes armar con el puñadito de armas nucleares. Tranquilos, que de esto sí no se escapa ni usted ni yo. Los que están muy bravos porque, los precios de la gasolina, que $3, que esto es mucho, no tienen idea de lo que vendría en un conflicto de esta dimensión. No, ahí es que tu mortgage, olvídate de tu mortgage, olvídate del carrito, olvídate de tu negocio. Ahí es la subsistencia, ahí es The Walking Dead. Y no estoy siendo alarmista, es sencillamente facts, las pruebas de cómo funciona este mundo con el armamento que se tiene en la actualidad. Entonces, algunos han tenido, digamos, la presunción de que también Vladimir Putin ladra un poco más de lo que está dispuesto a hacer. Puede ser, porque enfrentarse con la OTAN es también perecer. Enfrentarse con la OTAN es también la autoaniquilación del pueblo ruso, ¿eh? No toma ya en serio a Vladimir Putin. Hay mucho discurso propagandístico de Putin que va dirigido a la población rusa, ¿verdad? Pero que no es muy coherente. Y ya, como podemos decir, ya han habido varios discursos de Vladimir Putin diciéndole a la OTAN y también a los Estados Unidos que han pasado la
como dice, la línea roja. Por lo tanto, yo no creo que vaya a haber una escalada. Me parece que tampoco estamos viendo que estos misiles de largo alcance sean utilizados en el resto del territorio ruso. Me parece que, según el reportaje del New York Times y otros periodistas de prensa asociada, por ejemplo, han informado que esto está enfocado a la región de Kursk y esperan darle un apoyo militar a las fuerzas ucranianas para que mantengan este territorio y de esa forma puedan negociar, ¿verdad? Un acuerdo. Usted sabe el problema con todo esto, y yo quiero que estemos en la misma página aquí para tener esta línea de pensamiento. Al menos yo nunca abogo por lanzar una amenaza que yo no esté dispuesto a cumplir. Cuando yo amenazo o cuando yo le digo a alguien, si cruzas esta línea roja, lo que viene después de mi parte va a ser esto. Antes ya yo he conversado conmigo y me he dicho, ¿estás dispuesto a meterte en esta bronca? ¿Estás dispuesto a llegar a este punto verdaderamente? Porque si no, lo que haces es el ridículo. Estaremos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bien, dicho esto, ¿hasta dónde está usted que me está viendo ahora mismo si yo lo pongo a usted en la Casa Blanca en un momento? ¿Hasta dónde está dispuesto usted a llegar con un enemigo que puede destruir el planeta? Con usted dentro, se van a destruir mutuamente, pero lo van a hacer mierda todo. ¿Hasta dónde usted está dispuesto? ¿Está dispuesto a llegar a ese nivel? Dígame para entonces evitar por todos los medios que usted llegue a la Casa Blanca o que llegue a ninguna posición de poder. Porque si lo que usted quiere es la aniquilación, yo recuerdo en una ocasión una conversación con un ex congresista de los Estados Unidos que me decía, y eso no se me ha olvidado, me decía, a nosotros no nos preocupa verdaderamente que tengan armas nucleares nuestros enemigos, siempre y cuando nuestros enemigos quieran a sus hijos tanto como nosotros queremos a los nuestros. A nosotros quienes nos preocupa verdaderamente que lleguen a tener armas nucleares son los fundamentalistas islámicos, porque esos no solamente no quieren a sus hijos como nosotros, para esos la muerte de sus hijos es otro nivel de espiritualidad para alcanzar a Alá y a sus no sé cuántas miles vírgenes, ¿verdad? O sea, esos son pelear con alguien que no le tiene miedo a la muerte y que más bien ve en la muerte una señal de santificación o de divinidad, es otro nivel, ¿no? Esa gente sí está dispuesta a volar en pedazos el planeta porque para ellos en su obcecación religiosa es otro nivel de santidad o de santificación. Piense eso. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque tentar o provocar o enfrentarse con Vladimir Putin siempre tiene la pregunta detrás de ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Estás dispuesto a un lanzamiento nuclear para allá sabiendo que inmediatamente viene uno para acá y es el fin de los días? Yo les puse aquí, recuerdo haberles puesto aquí una especie de simulación de lo que sería una guerra nuclear en estos tiempos, ¿eh? Todo el fuego donde no tengan que ceder tanto del territorio que ya Rusia ha obtenido de Ucrania, ¿me entiendes? Sí. Es más bien una forma de garantizar que mantengan control de Kursk. No creo que vayan a permitirle que estos misiles se utilicen atacando en ciudades importantes como Moscú, por ejemplo. Claro, precisamente es una de las cuestiones que plantea el New York Times, ¿no? Que no se sabe si se podría ampliar el permiso para usar estos misiles más adelante a otras zonas, pero por último le quería pedir rápidamente. Déjeme ponerle aquí, por cierto, ya tenemos reacción de precisamente Zelensky, ya dio declaraciones que son bastante moderadas porque él sabe lo que significa. Si Vladimir Putin cree, escuchen esto porque esto es geopolítica y en momentos y en áreas extremadamente tensas. Si tú te sientes amenazado al nivel de le van a meter un cohetazo al cuarto donde duerme mi hijo, usted va y sin preguntar nada le arranca la cabeza a quien tenga que arrancar la cabeza por el camino, ¿verdad? Llevado a estos términos vamos a evitar que Rusia crea que es inminente un ataque contra Moscú o alguna de las grandes ciudades, porque si no lo que nos va a caer a nosotros arriba va a ser también brutal, ¿eh? El presidente de Ucrania rompe su silencio tras recibir luz verde de Washington para usar armas estadounidenses dentro de Rusia. Pero a pesar de haberlo pedido repetidamente desde hace meses, la respuesta de Zelensky fue notablemente moderada. Déjeme quitar aquí poner aquí esto. В медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть.
La decisión marca un importante giro en la política estadounidense, ya que el presidente Biden se había mostrado reacio a conceder a Kiev permiso para usar armas estadounidenses para cualquier otra cosa que no fueran fines defensivos. Biden temía una escalada importante que pudiera llevar a Estados Unidos y otros miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Se espera que las armas sean utilizadas en respuesta a la decisión de Corea del Norte de enviar hasta 12.000 tropas a Rusia. El presidente electo Donald Trump ha señalado previamente que podría presionar a Ucrania para que acepte entregar parte del territorio ocupado por Rusia para poner fin al conflicto. Trump también ha criticado repetidamente la cantidad de ayuda militar que Washington ha enviado a Kiev y asegura que puede poner fin a la guerra en un día. ¿Lo podrá hacer? Ojalá. Pero todos sabemos que no. Todos sabemos que es sencillamente la pura demagogia que a algunos les gusta escuchar. Más nada que eso.